Gracias por cliquear Data Info TV. La epidemia se extiende por España de forma más rápida y más amplia que en Italia. Comencemos. España ha empezado este lunes la segunda semana de aislamiento de la peor forma posible. La muerte de 462 personas en apenas 24 horas. Es el mayor incremento diario registrado hasta la fecha y consolida una tendencia que ningún experto espera que cambie en unos días. Seguimos en una fase de crecimiento del impacto del virus y esto todavía durará un tiempo, vaticina Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, SEG. La cifra de fallecidos asciende a 2.182 desde el inicio de la epidemia, lo que supone que España ha tardado solo 3 días en duplicar las 1.000 muertes registradas el pasado viernes. Un ritmo que ni China ni tampoco Italia, el país más golpeado por el virus, que necesitó un día más para duplicar los primeros 1.000 muertos, han alcanzado. España, además, está viviendo una expansión territorial de la epidemia mucho más acentuada que Italia. En ambos casos, cerca del 90% de las primeras 100 muertes se produjeron en 3 regiones. Si en Italia fueron Lombardía, Emilia-Romaña y Véneto, en España los primeros focos fueron Madrid, País Vasco, La Rioja, ambas comunidades sufren el mismo brote, y Aragón. Más del 80% de los 6.000 fallecimientos que ya ha registrado Italia se siguen produciendo en las mismas 3 regiones, un porcentaje que en España se ha desplomado hasta el 65%. La razón es que, a diferencia de Italia donde el resto de territorios sigue con tasas relativas muy bajas, en España se ha producido una acelerada subida de casos en un grupo de autonomías. Estas son Cataluña, Castilla y León, y Castilla-La Mancha, y, aunque en menor medida, este incremento también se da en la Comunidad Valenciana. Se observa un grupo de comunidades que, sin llegar a las tasas de las más calientes, han registrado un notable incremento de fallecimientos en la última semana. Es un fenómeno que no ha ocurrido en Italia, destaca Daniel López Acuña, profesor asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Este experto considera que esto podría deberse a que en Italia se redujo más la movilidad en torno a los primeros focos detectados, mientras en España esta se mantuvo muy elevada incluso en los días previos a la declaración del estado de alarma. Aunque los expertos consideran que aún es pronto para extraer conclusiones con evidencia científica, Pere Godoy también pone el foco en los momentos previos a la declaración de alarma. Creo que fue un error permitir la gran dispersión geográfica de gente que se produjo en los días previos a la entrada en vigor del aislamiento, lo que pudo facilitar la dispersión del virus, opina. Otra razón apuntada por López Acuña es el goteo de casos importados de Italia que con seguridad hubo en España en los días previos a la detección de los contagios locales. Seguramente fue más intenso y disperso que el que pudo haber entre China e Italia, lo que explica el actual aumento observado en estas comunidades, sostiene. Juan Ramón Villalbí, vocal y expresidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, considera que en este proceso también influyen las diferencias existentes entre España e Italia. Es probable que como Estado, España esté más integrado en el flujo de circulación de personas que Italia, con unas enormes diferencias entre el norte y el sur, afirma. Esto explicaría, por ejemplo, que una región fuertemente poblada como Sicilia, que supera los 5 millones de habitantes, apenas haya registrado, con datos del domingo, 3 fallecimientos. Pero no que otra, como Toscana, 3,8 millones, también registre un impacto muy reducido. Ello lleva a los expertos a afirmar que las causas del fenómeno son una combinación de las expuestas anteriormente. En su comparecencia diaria ante los medios, el coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha tratado de ofrecer datos para el optimismo y destacó que ya se observa cierto aplanamiento en la curva de incremento de casos. Se va suavizando progresivamente el aumento de casos notificados. Pero todavía no tenemos certeza de haber llegado al pico de la epidemia, ha afirmado. Sanidad también ve con esperanza el aumento de las personas curadas, que ya son 3.355, y que entre los más de 18.000 hospitalizados descienda, aunque sea ligeramente, del 15% al 13%, el porcentaje de quienes requieran ingresar en la UCI, uno de los cuellos de botella del sistema sanitario frente al virus. Son datos halagüeños que indican que las tendencias ya se están viendo modificadas por las medidas de aislamiento decretadas, ha defendido Simón.
En total, los casos confirmados este lunes crecieron en 4.717 hasta superar los 33.000. También siguen en ascenso los ingresados en la UCI y ya son 2.355, un 32% más que el domingo. Si todo va en la línea que esperamos, ha continuado el coordinador de emergencias, es probable que llegue un día no muy tarde que empecemos a desescalar, a reducir progresivamente las restricciones de movimiento impuestas a la población. Hasta entonces, sin embargo, el sistema debe mejorar su respuesta en varios puntos críticos que hasta ahora se han visto desbordados por la epidemia. Uno de los más importantes es la capacidad de hacer pruebas a todos los casos sospechosos, lo que pasa por la extensión de los test rápidos que el Ministerio de Sanidad anunció ya hace una semana. Empezaron a llegar el sábado por la noche y se han empezado a distribuir a las comunidades, priorizando las que sufren de una sobrecarga mayor, ha explicado Simón, sin ofrecer datos concretos. Sanidad destinará primero las pruebas a las residencias de mayores. Gracias por haber visto este vídeo. Y no olvides, compartir este vídeo, suscribirte a este canal y activar la maldita campanita de notificaciones. Esto fue Data Info TV.